En la vasta e implacable arena del escenario mundial, el petróleo ruso emerge como un protagonista central en un conflicto económico y geopolítico que sacude los cimientos del orden establecido. Biden se quedó con las ganas de hundir el petróleo ruso. Y es que las entrañas de Rusia, al rugir de las refinerías, ha alcanzado una sinfonía de producción con 5,65 millones de barriles diarios procesados entre el 14 y el 20 de diciembre, elevándose a alturas no vistas en 8 meses, un pulso constante de energía, como el palpitar de un corazón que alimenta las venas del imperio petrolero ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Biden no lo logró. La danza de cifras revela una realidad inmutable, un descenso ínfimo en la semana, una ligera disminución de 50.000 barriles diarios en comparación con el récord previo, pero un promedio general ascendente. Entre el 1 y el 20 de diciembre, el flujo dorado alcanzó la asombrosa cifra de 5,57 millones de barriles, marcando un aumento de 60.000 barriles en comparación con noviembre. Rusia, con sus refinerías en pleno apogeo, no solo produce petróleo, sino que bombea una declaración de poder económico a través de sus oleoductos. Sin embargo, en medio de esta potente producción, una sombra se cierne sobre el Kremlin: el tope de precios al petróleo, una herramienta destinada a domesticar a la bestia rusa. Este mecanismo, elegido por el G7, la Unión Europea y Australia, pretendía ser la cadena que atara al coloso petrolero ruso, estableciendo un límite de $60 por barril. Sin embargo, como el tiempo revela implacablemente, la política occidental se encuentra atrapada en un juego de ajedrez con un oponente que sabe cómo esquivar las jugadas. El procesamiento del crudo ruso alcanza niveles máximos en 8 meses. En cuanto al nivel de exportaciones, los datos del medio señalan que en el periodo entre el 11 y el 17 de diciembre se produjo 3,18 millones de barriles diarios debido a una breve pausa en los suministros desde el puerto de Primorsk en el mar Báltico. Por otro lado, el promedio móvil volátil en las 4 semanas subió en 80.000 barriles. En el ámbito energético, la capital rusa continúa implementando medidas significativas en relación con las exportaciones de crudo y sus derivados. Se ha llevado a cabo una reducción de 300.000 barriles diarios hasta el cierre de 2023. Con perspectivas de incrementar esta disminución a 200.000 barriles adicionales durante el primer trimestre del próximo año, esta acción se suma al anuncio realizado en abril que implicaba un recorte adicional de 500.000 barriles diarios, extendiéndose esta medida hasta diciembre de 2024. Este conjunto de decisiones busca impactar en la oferta global de petróleo y derivados, generando implicaciones económicas a nivel mundial y evidenciando la estrategia a largo plazo de Moscú en el panorama energético internacional. El informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio proclama la derrota de Occidente y sus medidas contra Rusia. A un año de su instauración, el tope de precios al petróleo ruso yace en ruinas. La primera mitad del año 2023 sufrió el embate con un descenso intermensual de 45% en los ingresos rusos por combustibles fósiles en enero. Sin embargo, como un felino astuto que se escabulle entre las sombras, Rusia deshace el impacto en la segunda mitad del año. La falta de aplicación, refuerzo y seguimiento coherente del límite de precios permitió a Rusia desafiar las cadenas impuestas por Occidente. Un diplomático de la Unión Europea, con un tono de decepción en su voz, describe la situación como decepcionante, pero no del todo sorprendente. Los esfuerzos occidentales, diseñados con precisión, chocan contra la realidad de una aplicación insuficiente. Así lo dijo el asesor de Asuntos Económicos de la presidencia ucraniana, Oleg Ustenko. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, proclama el fracaso de la política occidental, subrayando la determinación rusa de vender su petróleo a precios superiores al límite establecido, y no hay nada que Biden o sus aliados puedan hacer. Por su parte, en este despiadado tablero de juego, las fichas se mueven en una danza delicada. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido presionan a Liberia, Islas Marshall y Panamá, buscando cortar las alas de los petróleos rusos.
Cartas de advertencia firmadas por figuras clave buscan evitar que los buques cambien de bandera y eludan las restricciones. Sin embargo, la táctica no es reducir la cantidad de barcos que transportan petróleo ruso, sino infligir costos adicionales a Rusia al forzar el cumplimiento de las sanciones y hacer que el transporte de su petróleo sin servicios occidentales sea más oneroso. Las sanciones occidentales, como un péndulo oscilante, han intentado estrangular la economía petrolera rusa, el embargo de la Unión Europea a los suministros marítimos rusos y el tope de $60 por barril. Pero todo esto son elementos clave en esta sinfonía de restricciones. Sin embargo, las grietas en el edificio occidental se hacen evidentes y Rusia, con astucia y determinación, parece haber encontrado las rendijas para desafiar el orden establecido. En el juego de poder donde las sanciones son armas y el petróleo es la moneda, Rusia permanece como un contendiente formidable, un titán que desafía las restricciones impuestas desde Occidente. Sin embargo, a mediados de noviembre se informó de que el tope al precio del petróleo ruso no está funcionando. Asimismo, en septiembre se reportó que el G7 y sus aliados suspendían sus revisiones periódicas del tope al precio del petróleo ruso, ya que el incremento de los precios mundiales del crudo y la decisión de Rusia de acudir a los servicios de empresas transportistas no occidentales convirtieron este mecanismo restrictivo occidental en un esquema inoperante. Han sido la burla del mundo entero, y aún así el subsecretario de Estados Unidos, Geoffrey Piat, advierte que Estados Unidos busca reducir a la mitad los ingresos de petróleo y gas rusos para 2030. La medida está dirigida a cambiar la política de Moscú y evitar que el ejército ruso se rearme. Esto es algo que tendremos que seguir en los años venideros, mientras el presidente ruso Vladimir Putin persista en su lucha en Ucrania, así destacó el diplomático. Explicó que el objetivo de estas sanciones es cambiar el comportamiento de Rusia y garantizar que Putin no esté en posición, cuando se alcance algún tipo de paz, de utilizar 3 o 4 años para rearmarse y preparar a su ejército para la tercera fase en Ucrania, añadió. En otro contexto, el diplomático Piat abordó la cuestión de la flota conocida como petroleros en la sombra, la cual se presume que se utiliza para eludir sanciones. Según el subsecretario, Washington está explorando formas para reducir la eficacia de esa flota clandestina. ¿Serían capaces de obligar a las aseguradoras occidentales? Piat respondió en términos cautelosos, indicando: estamos observando de cerca este espacio. Este comentario sugiere que la administración estadounidense está considerando activamente estrategias para abordar posibles medidas de control extremo. El escenario está listo para más giros y vueltas, donde la geopolítica se entrelaza con el flujo dorado que bombea desde las entrañas de Rusia. En este teatro de operaciones, la intriga y el suspenso son los protagonistas y la historia se desenvuelve en cada barril de petróleo que fluye a través de los oleoductos rusos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.